¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y el día de hoy les quiero platicar de 5 mitos que tenemos sobre la bolsa de valores. Nosotros tenemos algunas creencias sobre la bolsa de valores que no son ciertas y pues hoy vamos a analizarlos, ¿no? Entonces, bueno, empezando por qué es la bolsa de valores, ¿no? Entonces, la bolsa de valores es el lugar donde se intercambian acciones de empresas. ¿Y qué son las acciones? Las acciones son pedazos de las empresas, son partes de las empresas, ¿no? Que se intercambian en este lugar, que es la bolsa de valores. Entonces, por decir algo, tenemos una empresa que vale a lo mejor 10 millones de pesos, ¿no? Y entonces sus accionistas, sus dueños, deciden que quieren dividir el valor de esa empresa, por decir algo, en 10 millones de acciones que valen un peso cada una, ¿no? ¿Por qué la empresa vale 10 millones de pesos? Bueno, pues probablemente tiene una fábrica, probablemente tiene unas tiendas, probablemente tiene unas oficinas, ¿no? A lo mejor algunos automóviles, ¿no? A lo mejor camionetas de reparto o algo así, ¿no? A lo mejor tiene pues una empresa tiene una serie de activos, ¿no? Tiene una cartera de clientes, tiene unas ventas pues ya pactadas, ya programadas en el tiempo, ¿no? Y eso hace que una empresa, por ejemplo, valga 10 millones de pesos y entonces se determina que esas acciones, que esa empresa de 10 millones de pesos se divida en 10 millones de acciones y cada acción vale un peso, ¿no? Entonces los dueños en determinado momento quieren capitalizar la empresa y entonces van a vender parte de esa empresa, ¿no? ¿A quién se la van a vender? En primer lugar, pues se la podrían vender a algunos conocidos o amigos y volverlos socios, pero si no quieren hacer eso, lo que pueden hacer es vender parte de la empresa en la bolsa de valores. Y entonces ponen a la venta, por decir algo, el 20% de la empresa, 2 millones de acciones a un peso cada una en la bolsa de valores. Y entonces las personas comunes, digamos, que no tienen una relación directa con los dueños de esa empresa, pueden comprar pedazos de esa empresa. A lo mejor yo decido invertir 5,000 pesos y comprar 5,000 acciones de esa empresa y entonces yo me vuelvo dueño de una partecita de la empresa. Y entonces así es como funciona la bolsa de valores. Y entonces, pues nosotros tenemos algunos mitos, porque bueno, la bolsa de valores es un indicador, hay un indicador de la bolsa de valores que se publica todos los días y que pues en las noticias sale, ¿no? Y a veces las noticias pueden llegar a ser un poco alarmantes, ¿no? En el sentido de que si cae la bolsa, bueno, pues lo llaman o hablan de él como si fuera un gran desastre, digamos, ¿no? Si la bolsa se cayó un 3 4 5% en un día, vamos, es un problema grande, es un tema fuerte, pero no es la debacle económica como que a veces no lo pintan, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos algunos mitos sobre la bolsa de valores que hace que nuestra apreciación a veces sea errónea sobre ella. Por ejemplo, el primer mito que tenemos la bolsa de valores es que se puede perder todo el dinero, ¿no? Si yo invertí en la bolsa de valores, puedo perder todo mi dinero. Y esto es completamente falso porque en la bolsa de valores, pues como les digo, lo que hay son acciones de las empresas, pedazos de las empresas, y esas empresas pues al final siguen existiendo. ¿Por qué suben o bajan las acciones? ¿No? Pues principalmente por dos razones. La primera es por los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, si una empresa está vendiendo bien y está teniendo buenos resultados, bueno, sus acciones tienden a subir, ¿no? Esa empresa que valoramos en 10 millones de pesos, si el año siguiente abre otra tienda o vende más o tiene o produce más, bueno, a lo mejor dentro de un año esa acción ya no vale un peso, sino vale a lo mejor 1,20. A lo mejor esa empresa ya no vale 10 millones, vale 12 millones. Y entonces las acciones en vez de valer un peso, ahora valen un peso con 20 centavos. Y tuvimos una apreciación en nuestra acción de 20 centavos. Si nosotros la vendiéramos un año después, ganaríamos 20 centavos, sería el 20%, sería un rendimiento muy bueno, ¿no? Entonces, la otra razón por las cuales las acciones pueden llegar a cambiar de precio, a subir o bajar, es por la oferta y la demanda. Si muchas personas piensan que esa acción
que esa empresa está haciendo las cosas bien y está funcionando bien y vendiendo bien, bueno, más gente va a desear acciones de esa empresa. Y si más gente quiere comprar acciones de esa empresa, pues el precio se va a volver más caro. A lo mejor yo tengo mi acción que vale $1, ¿no? O a lo mejor ya vale 1.20, ¿no? Pero resulta que mucha gente quiere comprar mi acción. Entonces yo puedo decir, ¿no? Pues saben que sí se las vendo, pero se las vendo en 1.30. Y entonces habrá gente que diga, sí quiero, sí me conviene. Y pues entonces yo venda, aunque la empresa solo vale 12 millones y en realidad mi acción vale 1.20, pues yo le puedo a lo mejor vender en 1.30 porque alguien quiso comprármela. Todo eso lo hace automáticamente la bolsa de valores. No es que yo salga a subastar mi acción, sino que la misma bolsa de valores va haciendo eso automáticamente, ¿no? Le va asignando un precio máximo al que las personas están dispuestos a comprar mi acción. Si nadie quiere la acción, supongamos que esa empresa pues no ha hecho las cosas bien, en realidad ya no vale 10 millones de pesos, sino ya vale 8 y mi empresa vale, mi acción que compré en $1 ahora vale 80 centavos. Si yo la quiero vender, a lo mejor nadie me la quiere comprar y si yo me quiero deshacer de ella, pues a lo mejor tengo que venderla a lo mejor en 75 centavos para que alguien se anime, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces, pero volviendo al mito, ¿podemos perder todo nuestro dinero? Pues en realidad no, esto es falso porque las empresas ahí siguen. El hecho de que la bolsa en un día determinado baje el 10%, el 20%, el 30%, pues eso es por la apreciación de las personas que tienen de que esas empresas, digo, a lo mejor es una realidad, que esas empresas van a estar vendiendo menos en el futuro. Pero eso no quiere decir que las empresas se estén terminando ni se estén liquidando. Habrá alguna que otra que tal vez sí esté en esa situación, pero la gran mayoría de las empresas estarán pues pasando por un periodo de bajas ventas, pero las fábricas ahí siguen, los tiendas ahí siguen, los inmuebles ahí siguen, las oficinas ahí siguen. Entonces, pues eso no quiere decir que vayamos a perder nuestro dinero. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que estamos en esta etapa de cuarentena por el coronavirus y que vimos que la bolsa hace más o menos mes y medio o aproximadamente, pues se cayó el 30%. Entonces hubo una caída del 30%. Eso quiere decir que si yo tenía un portafolio en acciones, pues de un día para otro mis acciones valían 30% menos. Y eso ya fue una caída muy grande. En ningún caso puede llegar a valer 0 pesos, ¿no? Lo más que puede pasar es que pues ahora vale 30% menos. Y si yo me espero, pocos días después, algunas personas percibieron que eso era una oportunidad, que las acciones de las empresas estaban de oferta, por decir algo de cierta manera, que tenían un 30% de descuento. Entonces mucha gente pues empezó a comprar y eso hizo que pocos días después la bolsa recuperara ese 30% que había caído, pues lo recuperó una parte y ahorita ya traen una recuperación como del 20% más o menos sobre el precio descontado, ya digamos, ya de oferta, ¿no? Y todavía falta que crezca un poco más porque, bueno, las empresas poco a poco irán retomando sus actividades y poco a poco irán recuperando esas ventas y recuperando ese valor, ¿no? Entonces, con eso vemos que pues es falso que puedas perder todo tu dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un otro mito que tenemos es que cuando baja la bolsa, ¿no? Tú pierdes dinero, ¿no? Tú tienes una inversión y si baja la bolsa estás perdiendo dinero. Eso tampoco es cierto. Solo pierdes dinero si vendes las acciones. Por decir algo, yo tenía mis acciones que valían $1 y de un día para otro esas acciones valen 70 centavos. Si yo entro en pánico y salgo a venderlas, entonces a mí me van a dar 70 centavos y por consiguiente sí perdí dinero. Yo invertí $1, recuperé 70 centavos, ¿no? Y entonces pues yo perdí el 30% de mi inversión. Pero ¿qué pasa si yo no la vendo? Yo sé que vale 70 centavos mi acción, pero yo no salgo a venderla, yo la conservo. Entonces yo la dejo en mi portafolio, pasan unos días y después de unos días mi acción ya no vale 70, sino que ya vale 85 centavos, por decir algo, ¿no? Y si yo me espero otro poco más, a lo mejor después de un ratito, pues a lo mejor ya vale 90 centavos, ¿no? Y si yo me espero lo suficiente, pues esa acción siempre va a valer más.
Entonces, si yo me espero a lo mejor 1 año o 2 años con esa acción, en determinado momento se va a recuperar otra vez, va a llegar al peso que yo pagué y luego va a tener seguramente un incremento en su valor y va a volver a llegar pues a lo mejor a 1.20, 1.30 dentro de un par de años, ¿no? Entonces, eso hace que pues solo pierdes dinero si entras en pánico y la vendes. Si la conservas, no pierdes dinero y eventualmente lo recuperas, ¿no? Entonces, otro mito que tenemos es que cuando baja la bolsa, pues alguien perdió dinero, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban mucho, oye, en esta temporada última que bajó la bolsa de valores, que cayó el 30%, ¿quién perdió todo ese dinero? Porque en las noticias tú veías y te decían, se perdieron 15,000 millones de dólares en la bolsa, ¿no? Y entonces la gente, pues, lógicamente se espanta, ¿no? Entonces decía, ¿por qué se perdieron 15,000 millones de dólares? ¿A dónde se fueron? ¿Quién los perdió? ¿No? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿No? Si eran de fondos de pensiones o si eran de ahorros de personas, pues uno piensa que van a sufrir, ¿no? Entonces, ese dinero en realidad no es que se pierda, sino que simplemente pues las acciones valen menos, entonces en su valuación se entiende como que vale menos. Es decir, por ejemplo, si yo tenía mi acción que valía 1 peso y ahora vale 70 centavos, bueno, yo en mi evaluación yo puedo reflejar que yo perdí 30 centavos, pero no es que en realidad los haya perdido, no se fueron a ningún lado, no los perdí yo y los ganó alguien más, sino que simplemente mi acción ahora vale 70 centavos. Eventualmente esa acción recupera su precio y recupera su utilidad y pues hoy recupero mis 30 centavos, pero no es que se hayan perdido en ningún momento, ¿no? Simplemente era un tema de valuación, ¿no? Y entonces, y por eso, otro mito que tenemos sobre la bolsa es que hay quienes se necesita mucho dinero para invertir, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que para invertir en la bolsa de valores, pues hay que ser millonarios y hay que tener mucho dinero invertido en la bolsa para que podamos tener un buen rendimiento y demás. Antes así era, si nosotros nos remontamos a lo mejor a los 80s o a los 90s, bueno, existían las casas de bolsa, pero para hacer cliente de una casa de bolsa, sí se necesitaba muchísimo dinero, se necesitaban a lo mejor varios millones de pesos para invertir en la bolsa. Y si uno tenía solo el límite, pues uno se convertía en un cliente pequeño y pues no es que le hicieran a uno mucho caso. Entonces uno tenía que llegar con una cantidad muy fuerte, a lo mejor ya desde 10 millones, 20 millones de pesos, para que pues realmente tuviéramos una buena atención, una buena asesoría y pudiéramos tener buenas utilidades, ¿no? Entonces, pero eso ha cambiado mucho. Actualmente con estos temas de Internet, bueno, todo es y hay muchas empresas fintech que ahora se dedican a operar en bolsa, ¿no? Y que uno puede invertir en la bolsa de valores desde 1,000 pesos actualmente. Inclusive hay algunos casos que desde menos, pero bueno, vamos a suponer que desde 1,000 pesos uno ya puede invertir en la bolsa de valores y comprar algunas acciones. Uno puede comprar desde una acción inclusive, ¿no? Inclusive hay acciones pues muy baratas que luego valen 8 pesos, 10 pesos, 15 pesos la acción y uno puede comprarlas directamente, ¿no? Y así. ¿Qué es lo que no vamos a tener? A lo mejor no vamos a tener la asesoría de un asesor personalizado que nos va a estar diciendo qué conviene comprar, qué conviene vender. Pero bueno, si nuestra estrategia es de largo plazo, pues tampoco lo necesitamos. Nosotros podemos llegar, invertir nuestro dinero en la bolsa de valores y dejarlo ahí una temporada, estarlo monitoreando, a lo mejor una vez a la semana, una vez al mes, pues darle un vistazo a cómo va nuestra inversión, a lo mejor si vamos invirtiendo más, comprar algunas acciones adicionales, ¿no? Pero podemos ahí dejarlo una buena temporada y si nosotros seguimos algunas empresas, si nos gustan algunas empresas, bueno, pues puede ser algo que podemos ir haciendo y no necesitamos una asesoría y podemos empezar con poco dinero. Entonces, actualmente hay portales de las casas de bolsa donde podemos invertir desde poco. Por ejemplo, yo conozco uno que se llama Bursanet, que es de Actinver. Hay otro que se llama GBM, de Grupo Bursátil Mexicano. Hay otro que se llama Cuspid, ¿no? Que es una casa de bolsa exclusivamente por internet, ¿no? Y entonces, en todos ellos uno puede abrir su cuenta por internet desde 1,000 pesos, manda uno un par de documentos, identificación y demás, ¿no? Y abre su cuenta y uno puede empezar a operar su dinero. Puedo tomar esos 1,000 pesos y decidir comprar algunas acciones de algunas empresas, puedo comprar a lo mejor de Telcel, puedo comprar
de Aeroméxico, puedo comprar de Vitro, puedo comprar de muchas empresas. En la Bolsa Mexicana de Valores hay algo así como, son como 150 empresas las que están listadas, ¿no? En realidad son muy pocas. Para el tamaño de economía que tenemos deberíamos tener muchas más. Pero por lo mismo que la gente no invierte en la bolsa de valores, bueno, pues es que las empresas no lo ven como una opción viable de inversión a veces, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues hay miles y miles de acciones de muchísimas empresas, hay un montón de índices, el Standard Poor's 500 nada más lista 500 empresas que son las más grandes de Estados Unidos y ni de cerca son todas, ¿no? Allá hay varios miles de empresas listadas en bolsa, ¿no? El Nasdaq también tiene varios cientos de empresas listadas, que es otro índice, ¿no? Entonces, pues es algo mucho más común en otros países. En Europa también es algo muy común que toda la gente invierta en la bolsa de valores. Aquí todavía es algo muy raro, pero deberíamos de hacerlo porque en realidad pues es bastante rentable en el largo plazo, ¿no? Y por último, otro mito que tenemos sobre la bolsa de valores es que tenemos que comprar y vender todos los días, ¿no? Pensamos que las personas que ganan dinero en la bolsa son porque todo el tiempo están comprando y suben y venden y compran y venden y demás. Y eso es porque luego vemos películas donde vemos que eso pasa, vemos películas como El Lobo de Wall Street o como la de Wall Street, anterior que había con Michael Douglas y demás, y pues donde vemos que los corredores de bolsa pues a eso se dedican, ¿no? Todo el tiempo estaban comprando y vendiendo y vemos películas donde aparecen imágenes del piso de remates donde todos están gritando y demás. Bueno, pues eso del piso de remates cada día es más una tradición, pero pues está cayendo un poco de desuso porque ya casi no es en viva voz en muchos lados, ¿no? Pero pero no necesariamente tenemos que comprar y vender todos los días para tener una utilidad. Nosotros podemos comprar nuestras acciones, dejarlas ahí una buena temporada y pues ser nosotros dueños de una pequeña parte de la empresa. Es como si compraras parte de un negocio, pues tú no planeas a lo mejor venderlo en unos días, ¿no? O sea, tú ya invertiste a lo mejor una cantidad, por decir algo, a lo mejor eres dueño del 10% de un restaurante, bueno, pues tu idea no es venderlo en una semana después, ¿no? A lo mejor tu idea es pues tener esas acciones y a lo mejor tenerlas varios años. Entonces, bueno, si tenemos esa visión en la bolsa de valores, pues es mucho mejor. Nosotros podemos comprar esas acciones y mantenerlas. Si vemos que ya tuvieron una utilidad importante, pues a lo mejor podemos venderle y comprar otras, o si están teniendo una baja, a lo mejor es buena idea comprar más. Pero lo importante es, pues lo podemos dejar ahí un buen rato, podemos meternos de vez en cuando y pues no necesariamente nos va a ir mal, nos puede ir muy bien. De hecho, es más probable que nos vaya bien porque, bueno, el hacer trading, que es esto de comprar y vender todos los días, en realidad es muy riesgoso y ahí, si no sabe uno mucho, pues sí es posible perder nuestro dinero. Pero si uno compra las acciones y las deja ahí una temporada, ¿no? 6 meses, un año, varios años, bueno, pues seguramente pues va a crecer mucho más. Si nosotros vemos una gráfica, por ejemplo, de la bolsa de valores de 1980 para acá, pues vemos que en el largo plazo, en estos 30 años, pues ha crecido muchísimo, porque bueno, todas las empresas que están listadas en la bolsa, pues generalmente han crecido, han comprado más, ¿no? Entonces, si uno ve tipo Vitro o Cemex y demás, bueno, Bimbo y demás, bueno, pues vemos que son empresas que están bien administradas, que hay gente que está ahí pensando todo el día cómo hacer crecer esa empresa y a veces compran otras plantas, a veces entran en otros mercados, a veces lanzan nuevos productos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la mayoría de esas empresas pues llegarán a un crecimiento sostenido, ¿no? Claro, llega a haber excepciones. Por ejemplo, si ahorita buscamos en la bolsa a lo mejor la empresa que hacía cámaras y rollos de fotografía tipo Kodak, bueno, pues probablemente ya no existe, ¿no? O si buscamos Blockbuster o si buscamos alguna que otra, bueno, pues son empresas que ya dejaron de existir. Si alguien tenía acciones de ella, pues seguramente ya no vale nada. Pero bueno, esos son casos más bien anecdóticos y emblemáticos y más bien uno se entera que hay problemas con esa empresa, pues desde mucho antes que esa empresa quiebre y valga cero completamente, ¿no? Entonces en ese momento pues uno empieza a lo mejor a deshacerse de sus acciones un poquito antes. Y si al final valen cero y tenemos unas cuantas acciones de eso, pues no pasa nada porque nosotros vamos a estar invirtiendo en un portafolio. Un portafolio va a ser un grupo de acciones, ¿no? Podemos nosotros invertir inclusive en fondos
o directamente en los índices, ¿no? Que van a ser un grupo de muchas acciones, o hay otra cosa que se llaman ETFs, que son una especie de fondos de acciones, ¿no? Donde nosotros al comprar porcentaje en esas inversiones, bueno, en realidad estamos comprando una canasta, una mezcla, un portafolio, ¿no? De muchas acciones diferentes. Y si alguna de ellas les llega a ir muy mal, pues no pasa gran cosa, porque seguramente a todas las demás, pues les siguió yendo bien o se mantuvieron, ¿no? Entonces, pues no pasa nada. Hay administradores de esos fondos y de esos índices que pues también cuando van viendo que hay algún problema, pues generalmente van haciendo movimientos de forma que ese fondo o ese ETF pues no tenga demasiadas pérdidas, ¿no? Entonces puede llegar a pasar que de un día a otro a lo mejor una empresa que teníamos en nuestro portafolio a lo mejor ya vale menos, ¿no? Pero bueno, pues lo que pasa es que en ese momento se vende esa empresa, se compra de otra y nosotros pues mantenemos nuestra rentabilidad. La idea es que pues no tengamos toda la inversión en una sola empresa, sino que lo tengamos repartido en varias, ¿no? Entonces, eso lo puede ser, por ejemplo, si nosotros invertimos 1,000 pesos en el portal, bueno, podemos poner 100 pesos en una empresa, 100 pesos en otra, 200 en otra, y a lo mejor hacer un pequeño portafolio, a lo mejor de 6, 8 empresas, ¿no? Y entonces eso es recomendable. Tampoco conviene invertir en demasiadas. Si nosotros le ponemos 1 peso o 10 pesos a cada acción de la bolsa, bueno, pues tampoco es rentable estar en las 150 empresas de la bolsa. Lo recomendable que sugieren los expertos es que invirtamos entre 20 y 30 empresas máximo, ¿no? A mí se me hace 30 ya muchos, a mí me gusta más una cantidad tipo 20 empresas, ¿no? Pero bueno, así podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los mitos que tenemos sobre la bolsa de valores. No le tengan miedo, no se pierde todo el dinero, ¿no? Entonces, pueden empezar abriendo su cuentita en alguna de estas bolsas por internet, ¿no? Están reguladas y demás, o pueden invertir. Hay unas muy serias que tienen la casa de bolsa física y además tienen el portal de internet, ¿no? Entonces pueden también probar una de ellas, ¿no? Y invertir, pues empezar a lo mejor si quieren con el mínimo, con 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, y empezar a conocerle, empezar a hacer sus movimientos, empezar a jugar un poquito, ¿no? Y conforme le tengan más confianza, pues le pueden ir poniendo un poquito más, ¿no? Un poquito más de dinero a esa inversión. Y con eso, pues ustedes empezarán a participar en la bolsa de valores y tendrán un pequeño porcentaje, pues, de algunas empresas que pueden llegar a ser muy interesantes, ¿no? Entonces, no le tengan miedo, anímense y bueno, como les digo, empiecen con poco y conforme le vayan entendiendo y teniendo confianza, pueden aumentar su inversión, ¿no? Entonces, bueno, este fue nuestro comentario del de hoy. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse al canal. Vamos a estar subiendo material muy interesante todos los días. Muchas gracias. Hasta luego.